Tenemos un recurso que poco se agota, que es el juicio político en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes. Es un tema delicado. Es un tema delicado, pero ya le echaron el ojo, ¿no? Bueno, el coordinador de la banca de Morena en el Senado refirió que se podría ejercer esto, que es el juicio político, como usted lo escuchó. Reiteró que el Poder Judicial requiere una reforma. Yo creo que en esto hay un acuerdo general, ¿eh? Sí se requiere una reforma. La clave es cómo lo vamos a hacer y cómo lo quieren hacer. ¿A imagen y semejanza de esta administración o cómo? Tenemos que pensar que no se gana para siempre ni se pierde para siempre y que los que gobiernan hoy pueden dejar de gobernar mañana. Así es la vida. Bueno. No se pueden cerrar los ojos, dijo, al déficit de justicia en México y los privilegios de los que gozan jueces y ministros y ministras, juezas. Bueno, de igual manera presentó un listado de 40 privilegios con los que cuentan, ya se los contamos ayer, que los que van desde sueldos, prestaciones, toda una serie de cosas, hasta restaurante. Bueno, tras el anuncio de que la Asociación Internacional de Mujeres Juezas decidió otorgar el Premio de Derechos Humanos 2023 a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, por su trayectoria en los avances de la reducción de la brecha de género, el presidente López Obrador hizo menos en algún sentido el galardón. Aseguró que este tipo de premios pues, se pueden conseguir, así lo dijo de manera, me parece muy brusca, en la Plaza de Santo Domingo, lugar conocido donde pues, durante mucho tiempo se han falsificado documentos, facturas, etcétera, etcétera. Bueno. Cabe el juicio político en función de lo que está sucediendo en contra de las y los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Vicente Fernández Fernández es doctor en Derecho por la UNAM, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey en su campus de la Ciudad de México. Vicente, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Gracias. A ti, a tu amable auditorio. A ver, primero, ¿tenemos efectivamente en la historia algún antecedente de que se hubiera seleccionado, designado, nombrado a ministros de la Corte, ministras, bueno, ahora en aquel tiempo ministros de la Corte, a través del voto directo, como lo planteó el presidente? Sí, vamos, no es algo, suena novedoso para estos tiempos, pero estrictamente no lo es tampoco en los distintos sistemas jurídicos. El tema siempre ha sido cómo encontrar un mecanismo que sea idóneo, viable, para darle precisamente pues esa independencia judicial, pero a la vez que permita la especialización, porque son tareas muy técnicas, y a su vez que permita hacer de manera efectiva pues, la división de los famosos tres poderes en un Estado democrático. Entonces, no es que suene descabellado eso, finalmente, ¿no? Habría que ver efectivamente cuál podría ser el mecanismo de designación para los ministros y ministras de la Corte. Como sabemos, prácticamente la gran reforma que se dio fue en el 94, cuando llega Ernesto Zedillo, y una de las primeras acciones que hizo fue impulsar una reforma a la Constitución para transformar la Corte. En ese entonces había 21 ministros y eran designados directamente por el presidente de la República. Entonces, para buscar darle precisamente esa independencia que necesita un poder como el Poder Judicial, y en específico la cabeza de este, que es la Suprema Corte, fue que en el 94 y entró en vigor en el 95 se transforma la Corte, se reduce de 21 ministros a 11 como están ahora, y se diseña un mecanismo donde, siguiendo modelos sobre todo europeos e incluso ya vigentes para otros tipos de designaciones, donde confluyan el Ejecutivo y el Legislativo, en específico el Senado, ¿no? Y de ahí nace el mecanismo que tenemos hoy en día, que sigue siendo un mecanismo de designación política. ¿Por qué? Porque el presidente evidentemente hace la propuesta de las famosas ternas y el Senado decide. Entonces, sí hay obviamente hay una incidencia de los otros dos poderes en la designación de los titulares, en este caso de la Corte, pero lo importante es que una vez designados bajo cualquier procedimiento, la forma en la que los jueces constitucionales como la Corte van adquiriendo esa
categoría de independencia es a través de sus sentencias. Mucho se ha hablado en estos días, de que la Corte sea el que resuelva el balance, el equilibrio de poderes. Pues la Corte está para velar por el orden constitucional, ya sea que lo viole el Ejecutivo o el Legislativo o cualquier otra autoridad. Esa es su función. Por lo tanto, digamos, más allá de que se elija o no se elija de manera directa, alguien me decía hoy, colega tuyo, dice, pues algunos se podrán designar y otros podrían ser algunos se podrían votar y otros podrían ser designados, en fin. Y además hay que tomar en cuenta que hace 2 años también hubo un cambio en el 2020 y ese cambio del 2020 fue un poco ya en este sexenio y como lo quería en algún sentido el presidente. Junto con eso te pregunto ahora, Vicente, este proceso en el cual se designa lo que es la Corte, el papel que juega, suple, como se ha dicho, como lo ha dicho el presidente, como lo ha dicho Ricardo Monreal, como lo han dicho muchas personas de Morena, suple al legislativo, está pasándole por encima al legislativo al tomar una decisión como la que tomó respecto a la primera parte del Plan B? No, evidentemente no, Dios. Obviamente son sentencias que si no te son favorables, pues evidentemente no las van a aplaudir y así sucede en cualquier juicio, ¿no? A final de cuentas. La tarea de los jueces es muy difícil y poco valorada en el sentido de que siempre hay 2 sujetos en litigio y que uno pierde y otro gana. Entonces es muy difícil que aquel que perdió un proceso, un juicio, pues aplaude, diga, wow, qué super sentencia dictó este juez. Entonces, y menos obviamente cuando hablamos de un gobierno como el actual, donde impera evidentemente el criterio de una sola persona, llamémoslo muy claro, el presidente de la República, y que cualquiera que no esté de acuerdo con sus decisiones, pues obviamente se vuelve su enemigo. Así que si la Corte, cuando la Corte resuelve de alguna forma validando alguna decisión del presidente, son los mejores jueces del mundo. Sí. Pero cuando la Corte dicta una sentencia que considera no le es favorable, pues evidentemente se vuelve lo contrario. La Corte no está para darle la razón a uno o a otro, está para analizar los actos, las leyes, en función de la Constitución. Y una tarea fundamental, ya no solo de la Corte, ahorita fue la Corte, pero recordemos que ha habido muchos casos donde a través de los juicios de amparo, jueces de distrito, es decir, los que están en la base del Poder Judicial Federal, han dictado ya sentencias donde declaran inconstitucionales algunas decisiones y leyes emitidas en el actual sexenio. Entonces, de ninguna manera podemos hablar de que la Corte esté invadiendo funciones del legislativo. Su función es revisar justo si las leyes se ajustan o no a la Constitución, si violan o no violan derechos humanos. Pero aquí el caso incluso fue muy sencillo, como vimos todos en la sesión de la Corte. ¿En qué sentido muy sencillo? Que la Corte ni siquiera tuvo que entrar al fondo del tema, de la discusión de si era una reforma viable o no viable, si se ajustaba o no a la Constitución. ¿Por qué? Porque fue un procedimiento legislativo totalmente desaseado, violatorio de las propias reglas que el mismo Congreso se da a sí mismo. El Congreso expide sus propios reglamentos de cómo se regulan los procedimientos para emitir sus leyes o reformar estas. Y si no los cumple, pues está violando la ley y la Constitución, y es tarea de cualquier juez constitucional revisarlo. Y si efectivamente no se ajusta al texto constitucional, al mandato de la ley y la Constitución, pues la decisión correcta es decir que estuvo mal hecho y se expulsa. Ajá. A ver, hoy déjame retomar de memoria, Vicente, lo que dijo Ricardo Monreal. Dijo, no se pierda de vista, no dijo que van a mandar a juicio político, no se pierda de vista que puede contemplarse el juicio político si son reincidentes por algo que tenga que ver con, supongo yo, como casos como este. Hay atenuantes en función de lo que hizo la Corte esta semana y lo que muy probablemente pueda hacer la parte 2 del Plan B, la segunda parte del Plan B. ¿Hay atenuantes como para pensar en un juicio político a las y los ministros de la Corte? No, evidentemente son, yo diría, pues amenazas expresas, presiones que se hacen todo el tiempo a los jueces, en este caso a los ministros y ministras de la Corte. Pero vamos, el juicio político es un mecanismo que existe para poder pues iniciar y en su caso someter a un procedimiento de responsabilidad
administrativa a los más altos funcionarios y servidores públicos del país, ¿no? ¿Y cuándo procede el juicio político? Cuando ese servidor público ha violado flagrantemente la Constitución. Y aquí, evidentemente, además, al ser un órgano colegiado, es más complicado que digan que 9 de los ministros y ministras violaron la Constitución y que, por lo tanto, habrá que iniciarles y someterlos a un juicio político. Es simplemente una de las tantas amenazas que se emiten en estos tiempos para tratar de presionar. Afortunadamente, la Corte ha mostrado que no va a ceder ese tipo de presiones, ¿no? Pero no creo que ni siquiera se llegue a iniciar como tal el juicio político. Este inicia en la Cámara de Diputados y se requieren 2/3 en la Cámara de Diputados para poder formular una acusación que se hace ante el Senado, y el Senado también con 2/3 resuelve si hay o no una violación a la Constitución para poder sancionar. Así que se ve muy... pues realmente casi imposible que eso vaya a suceder. Déjame cerrar con lo siguiente. Lo que va de la revisión que has venido haciendo, Vicente, que nosotros también lo hemos hecho, tú eres un especialista y estás pues, ahora sí que al tanto todos los días viendo qué sucede por allá en el centro de la ciudad, en la Corte. Te pregunto, ¿has encontrado como elementos para pensar que la Corte se ha excedido en sus funciones, que la Corte ha tomado malas decisiones? ¿Alguna cuestión que dijeras, es que sí, aquí hay algo que no estamos haciendo bien, o está apegada al librito, para decirlo de una manera doméstica? No, yo creo que, a ver, es muy difícil sí, claro, que en un órgano colegiado como la Corte con 11 integrantes, pues todos piensen y lleguen a la misma conclusión. Lo que hace el Tribunal Constitucional es interpretar la norma, interpretar la Constitución y en ese sentido llegar a conclusiones. Y evidentemente a veces pueden tener diferencias de criterios, ideologías, incluso pues lo vemos muy claro, hay 2 ministras que sí votan siempre en sus sentencias a favor totalmente del actual gobierno. Pero vimos el caso, afortunadamente, del ministro Saldívar, donde pues yo creo que recupera su credibilidad como un ministro, un juzgador de gran prestigio, y votar como él considera que es no solo su conciencia, sino en términos estrictamente constitucionales. Claro. Pero veamos eso, por ejemplo, el ministro Saldívar, él fue designado ministro y propuesto en su momento por el expresidente Calderón, ¿no? Y después, claro, se fue acercando al actual gobierno y eso, pero se van desprendiendo muchas veces de quien los propuso y los designa. Y esa es parte fundamental de que los ministros hoy en día pues duren 15 años en el ejercicio. Eso permite desprenderse de quien los propuso y los designó. Te mando un gran saludo, Vicente Fernández. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Gracias, Javier. Buenas noches a ti y a tu auditorio. Gracias por tu tiempo. Gracias. Buenas noches.